Hoy vivimos en democracia y libertad, disfrutamos de ella, pero pocas veces nos preguntamos cómo sería nuestra vida si viviéramos en otro sistema político. Hace años en la República Dominicana, los dominicanos vivían bajo un sistema político distinto al de hoy. Para ser exacto, desde 1930 hasta 1961, el país vivió una época conocida como la era de Trujillo. Para conocer más sobre este periodo de la historia dominicana, yo te invito a descubrirlo en la clase de hoy. Saludos, distinguidos estudiantes. Estoy feliz de encontrarme contigo. Iniciamos la semana muy entusiasmados. Eres bienvenido a la clase de Ciencias Sociales con tu profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y que tienes a mano tus útiles escolares, cuadernos y lápiz. Es decir, que estás listo para emprender la ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante estas 2 primeras semanas, desarrollaremos diversas actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de
Partido Dominicano, mecanismo de represión trujillista. El presidente Rafael Leónidas Trujillo se juramentó un 16 de agosto de 1930. Un año después, quedó constituido un partido político que se convirtió de la noche a la mañana en una estructura de poder, instrumento de vigilancia de los opositores, instancia de control vinculado al Estado, además de un mecanismo para el enriquecimiento del dictador, que se extendió por décadas con el nombre del Partido Dominicano. El 16 de agosto de 1931, en acto público en el Teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el Partido Dominicano para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo. El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales o de propaganda, de vigilancia o información. El proceso de formación y consolidación de la estructura del partido y su incidencia en la sociedad iba parejo a la persecución de los opositores y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales, incluyendo a los que pertenecían a organizaciones opositoras. En la historia dominicana, esa organización política personalista, cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador y una palma a la que la gente se refería como la palmita, se organizó sustentada en los recursos del Estado y los aportes involuntarios del pueblo, convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional. De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias y obligatoria para la realización de diligencias públicas que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país. Junto a la palmita y a la cédula de identidad, que era también una identificación obligatoria para poder transitar, siempre se llevaba en los bolsillos o en las carteras o al lado de los referidos documentos otro carnet que daba fe ante las autoridades de que todo estaba en orden. Se hizo forzoso portar el carnet de servicio militar obligatorio. Por eso, era norma de las patrullas policiales y militares solicitar a los transeúntes mostrar los 3 golpes. Si por alguna razón un ciudadano no podía mostrar esos 3 documentos, entonces se le detenía para investigación o se podía señalar como sospechoso de ser contrario al gobierno. ¿Cuáles eran los 3 golpes? La cédula de identificación personal, el papel de certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio o el carnet del miembro del Partido Dominicano, conocido popularmente como la palmita. Utilizaremos un gráfico de organización que llamaremos la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1940, pro y contra. Este gráfico de organización lo puedes dibujar con una balanza de 2 lados, en donde podrás colocar los acontecimientos que hemos visto sobre la dictadura de Trujillo. Si estos hechos son positivos, según tu punto de vista, colócalos en el lado de pro, a favor. Si consideras que son negativos, colócalos en el lado de contra. La matanza de 1937.
Bien, cuando completes el gráfico de organización, compara tu trabajo con el de tus compañeros de clase. Luego, socializa cuáles argumentos utilizaron para justificar sus respuestas. Después de revisar tu ejercicio, entrega el trabajo realizado a tu maestro tutor para su evaluación. Muy bien, ahora recordemos cuáles fueron los presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo. Recuerda que algunos de ellos fueron conocidos como presidentes títeres, ya que Trujillo ejercía el poder detrás de ellos. Escribe al lado de cada periodo el presidente correspondiente. 1930-1934. Si tu respuesta para este periodo fue Rafael Leónidas Trujillo, arrancamos bien. 1934-1938. Si tu respuesta fue Rafael Leónidas Trujillo, estás en lo correcto. 1938-1940. Si tu respuesta fue Jacinto Peinado, lo estás haciendo bien. 1940-1942. Si respondiste Manuel de Jesús Troncoso, seguimos bien. 1942-1947. Si respondiste Rafael Leónidas Trujillo, has acertado. La dictadura de Trujillo desde 1940 a 1950. Recordemos que en clases anteriores dijimos que un ensayo argumentativo está constituido en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Y que al igual que el ensayo, la dictadura de Trujillo se puede dividir en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. En las semanas anteriores profundizamos en la década de 1930 a 1940, que se constituiría en el inicio de la dictadura de Trujillo. Ahora avancemos en el estudio del desarrollo o consolidación del régimen de Trujillo en la década de 1940 a 1950. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en la que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Borrando
borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. Es por esto que la segunda década de la dictadura de Trujillo estuvo matizada por acontecimientos externos que influyeron en la forma en cómo el régimen se manejó a partir de 1940. Recuerda que el Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas. Del régimen con dicha apertura? ¿Cómo trató la dictadura a los grupos que emergieron producto de la apertura? También te pido que consideres y analices si el accionar de Trujillo ante estos grupos revolucionarios se enmarca dentro de la situación existente en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. En la próxima entrega continuaremos profundizando sobre esta década. Los espero con el mismo entusiasmo de siempre. Hasta la próxima.